Hola, mi nombre es Santiago y hoy les voy a explicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley física de electricidad que establece la relación entre las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico: voltaje, resistencia e intensidad. Esta fue propuesta por el científico alemán Georg Simon Ohm. Para entender esta ley, tenemos que primero comprender qué representan las unidades. Intensidad de corriente. Se mide en amperes o amperios, que representan la cantidad de electrones que fluyen por segundo. Voltaje. Se mide en volts o voltios y es la fuerza que mueve los electrones. Por tanto, a mayor voltaje se moverá mayor corriente. Y la resistencia, que se mide en ohms o ohmios, limita la corriente y el voltaje. La fórmula de la ley de Ohm es intensidad igual a voltaje entre resistencia. Por tanto, por una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de la división será mayor. Y para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Como somos gente de ciencia, tenemos que comprobar esta ley. Como herramienta del ser humano para entender el mundo natural, la ciencia debe ser replicable y refutable. Para poder comprobar o refutar algo, se requiere de experimentación y análisis. Para eso existe el método científico. El método científico es una serie de pasos a seguir para comprobar una hipótesis o responder a una pregunta que surge de la observación. Los pasos del método científico son: observación, se observa un fenómeno. Hipótesis, se predice cuál es la razón del fenómeno. Recopilación de resultados, se guardan los resultados del experimento. Conclusión, se analizan los resultados del experimento y se decide si la hipótesis fue correcta o incorrecta. Ya después de esto se puede formular una teoría o una ley. En este caso vamos a comprobar la ley de Ohm. Nuestra hipótesis será: si aumentamos la resistencia en un circuito con un voltaje constante, la intensidad disminuirá. Lo que vamos a usar para este experimento es un motor de corriente directa con una rueda. Este servirá para visualizar si la intensidad sube, se mantiene o baja. Tarjeta Arduino Uno. Esta será usada como fuente de poder. Protoboard. Será usada para hacer las conexiones. Cables tipo jumper. Este tipo de cables son cables simples, pero son más fáciles de conectar, básicamente. Cable USB. Será utilizado para dar corriente de la computadora al Arduino. Potenciómetro. Se utilizará para cambiar la resistencia. Y finalmente, multímetro. Será utilizado para medir. Las conexiones del experimento son las siguientes. El Arduino se conecta por medio del cable USB a la computadora. De la entrada GND o tierra del Arduino se conecta a la línea azul de la protoboard, de la cual sale un cable directamente al motor. De la entrada 5V o 5 volts de la tarjeta se pasa a la línea roja de la protoboard. De la línea roja se saca un cable directamente al potenciómetro, la entrada de aquí, la derecha. Aquí está, la entrada de la derecha va a la línea roja, mientras que la entrada de en medio se conecta a la otra entrada del motor. El Arduino en este caso no lleva programación, ya que usaremos el voltaje nativo de la tarjeta. Mientras tanto, el voltaje es constante debido a que estamos usando una entrada de 5 volts. Y el potenciómetro será nuestra variable, ya que va a cambiar la resistencia. Entonces, si hacemos esto, la resistencia está disminuyendo. Por tanto, podemos ver que la rueda gira rápido. En este caso estamos aumentando la resistencia y por tanto la rueda gira cada vez más lento. Gracias a este experimento, hemos podido probar la ley de Ohm en funcionamiento.
hemos visto que al aumentar la resistencia, la intensidad disminuye. Por tanto, hemos probado nuestra hipótesis como correcta. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver. Adiós.